iglesia empezó en el tiempo de Jesús, cuando Jesús muere, cuando Jesús resucita y cuando Jesús está con los discípulos 40 días. Luego Él les enseña, enseñado ya cuando estaba presente con ellos, pero ellos no habían entendido. Entonces vamos a seguir leyendo en el libro de los Hechos, vamos a seguir compartiendo sobre cómo empezó la iglesia primitiva, qué es lo que guía la iglesia y quién es del que habla en el libro de los Hechos, del Espíritu Santo de Dios, que es quien dirige la iglesia en ese tiempo y en estos tiempos. Siempre ha sido el Espíritu Santo. Jesús les dijo: yo me voy, pero no los dejaré huérfanos. Les dejaré el Espíritu Santo de Dios para que esté con vosotros todos los días hasta el fin. Y eso es lo que está hoy en nosotros como iglesia. El Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos dirige y el que nos ayuda cada día en la revelación de su palabra, en el entendimiento de su palabra, en revelarnos a Cristo como el Hijo de Dios, como el Salvador que vino y murió en esa cruz para perdón de pecados. Amén. Entonces, la iglesia primitiva, y este es la tercera enseñanza. Oramos para que Papá Dios sea guiando y revelando, que el Espíritu Santo revele esta palabra. Señor, en esta hora venimos ante ti. Te pedimos, Señor, que vamos a compartir tu palabra. Sé tú guiando, sé tú dirigiendo, Señor, que todo lo que salga de mis labios no sea yo, que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor, por mi boca, Señor. Abre el entendimiento de cada uno de mis hermanos, de cada uno de los que están ahí en sus hogares, en otros países, en otros lugares, Señor. Bendícelos, Señor, y hable el entendimiento, hable, Señor, los ojos para que puedan verte, Señor, a ti, Cristo Jesús, para que podamos entender y que tu palabra sea revelada a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el domingo pasado hablamos del libro de los Hechos, del libro de Lucas. Si quiere, vamos al libro de los Hechos y vamos a el 1. Vamos a volver a enseñar, a dar un repaso de lo que vimos el domingo pasado. Tienen el libro de los Hechos, número 1. Amén. Vamos a empezar a leer. Dice: en el primer tratado, Teófilo, libro de los Hechos 1:1. ¿Lo tienen? Sí. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Bendita sea su palabra. Hablamos a 8 días, esto es un repaso de lo que vimos a 8 días. Hablamos de que el escritor del libro de los Hechos es Lucas. Lucas escribió en el libro de Lucas, escribió Lucas cuando Cristo Jesús nació, cuando Cristo Jesús estuvo aquí en esta tierra, cuando Cristo Jesús murió y la ascensión, cuando Cristo Jesús subió a los cielos. Eso lo vimos, que es Lucas, el escritor del libro de los Hechos, que es médico, el médico amado, decía Pablo, que era el libro de los Hechos, era la continuación del Evangelio de Lucas, que hizo un trabajo de investigación Lucas muy profundo,
Eso lo vimos a 8 días para los que estuvieron presentes, que era la continuación del Evangelio de Lucas, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, y en el libro de los Hechos, cuando Jesús se va y deja al Espíritu Santo, y todo el libro de los Hechos ya se mueve, es el Espíritu Santo de Dios. Que en el primer tratado habló de Jesús, lo que hizo aquí en la tierra, ¿no? Que en este libro de los Hechos habló lo que el Espíritu Santo hizo y sigue haciendo hasta hoy, porque eso no paró, eso sigue, y Él está con nosotros hoy en día y sigue derramando su presencia en cada creyente que se arrepienta, que reciba a Cristo Jesús como su Salvador. El Espíritu Santo sigue fluyendo y sigue haciendo la obra. Por eso el Señor dice: yo me voy, pero no los dejaré huérfanos, vendré otra vez. Que Él enviaba, Él rogará al Padre para que enviara al Consolador, al Espíritu Santo. Y hoy en día Él sigue haciendo la obra. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo de Dios aquí? Amén. Entonces debemos estar en gozo, en alegría, porque Él es el que gobierna nuestras vidas y Él es el que nos revela a Cristo Jesús. Eso debemos gozarnos y tener bien presente eso. Somos la iglesia de Cristo. El Espíritu Santo está aquí en nosotros. Jesús está con nosotros. Eso no lo podemos olvidar. Por el contrario, cada día recordarlo, para cada día poder vivir en obediencia y en santidad. Porque Él está con nosotros, Él no quiere que lo entristezcamos. La palabra del Señor dice: no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Con nuestros actos, con nuestra desobediencia, cuando nos portamos mal, el Espíritu Santo se entristece. El Espíritu Santo se pone triste, no fluye como Él quiere fluir. Pero cuando le buscamos, cuando hacemos la obra, lo que el Señor quiere, el Espíritu Santo obra en nosotros, se goza y nos revela y nos enseña y nos mantiene con gozo, con alegría. Amén. Yo sé que todos ustedes tienen el Espíritu Santo de Dios, y al que no lo tiene en esta tarde lo va a recibir. Amén. También vimos que Jesús resucitó y se le apareció a los discípulos, estuvo 40 días con ellos, enseñándoles del reino, porque aquí en su palabra, en el Hechos 1:3, si quieren leamos ahí: a quienes después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Esas pruebas indubitables, recuerden lo que hablábamos, son pruebas de que no tenía duda de que Él se había presentado ante María Magdalena, a los apóstoles, se le presentó en el camino de Amaús, a los discípulos, se presentó a 500. Esas eran pruebas indubitables, o sea que no había ninguna duda de que Él se había presentado. Seguimos, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. La Biblia nos dice que Él les hablaba en esos 40 días. Simplemente dice que les habló del reino de Dios, pero más no dice qué era el reino de Dios. Entonces, si queremos ver eso, vamos a ir al libro de Lucas 24. Esto lo vimos a 8 días, pero es un repaso para que necesitamos que eso se nos quede grabado, que es muy importante. Lucas 24 dice 44. Entonces Jesús estaba con ellos 40 días, enseñándoles las cosas que Él cuando estaba en vida les habló, les dijo, les enseñó, pero ellos no entendían lo que Él les hablaba. Entonces esos 40 días Él estuvo ahí enseñándoles, diciéndoles: mire, todo lo que yo les enseñé era esto. Y aquí en Lucas 24:44 dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros,
que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahí les estaba hablando el Señor en esos 40 días. Todo lo que hablaba el Antiguo Testamento, todas esas cosas, hablaban era de mí, pero ustedes no la entendían, no la entendían. Y ese fue el trabajo que hizo Jesús en los 40, enseñándoles. Recordemos lo que vimos en los profetas, dice, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En la ley de Moisés, vamos a Deuteronomio 18, 16. Es un repaso, iglesia. Deuteronomio 18, 16. Dice así, profeta, en el 15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva ya yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más a este gran fuego, para que no mueras. Y Jehová le dijo, han hablado bien de lo que han dicho, profeta le levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, como Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo le mandaré, mas a cualquiera que no le oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Ahí vemos cómo se cumplía la palabra que Jesús les estaba diciendo a los discípulos. Todas esas palabras que yo les enseñé estando en vida, hablaban de mí, en los salmos, en la ley de Moisés, en los profetas. Todo esta hablaba era de mí. Cuando la Pascua, si quiere vamos en la Pascua en Éxodo 12, vamos al libro de Éxodo, cuando Dios le dice a Moisés de sacrificar a un becerro para el perdón de todos los pecados. En el libro de Éxodo 12 dice la palabra del Señor, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en 10 días de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Y el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Entonces aquí vemos cómo en el 7 dice, y tomará la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada a fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada a fuego, y su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ellos tenían que hacer ese sacrificio de ese cordero, derramar la sangre de ese cordero, pintar los dinteles de las puertas de la casa, porque el Señor iba a mandar juicio a todo el pueblo de Egipto. Y la única forma para que no cayera ese juicio, tenían que estar los dinteles de las puertas untados de esa sangre. Ese cordero que iban a sacrificar, ese cordero en ese entonces representaba, ese es un cuadro de Cristo Jesús, porque ese cordero fue el que vino y murió, Cristo Jesús, y resucitó para el perdón de nuestros pecados. En el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, era una representación de Cristo Jesús. En lo espiritual para nosotros es la muerte de Jesucristo.
el cordero que fue inmolado para perdón de nuestros pecados. Entonces estaba escrito en la palabra, en los profetas, en la ley y en los salmos. Eso lo vimos a 8 días y eso necesitamos que se nos quede grabado para poder entender todo este libro de Éxodo. Entonces Jesús está hablando con todos los discípulos y les dice: mire, yo todo lo que les he enseñado, ustedes no lo entendieron, pero hoy estoy aquí y les estoy recordando todo lo que hablaron los profetas. Cuando la Pascua, cuando el cordero que fue inmolado, está hablando de mí. Yo fui ese cordero. Cuando Moisés subió a la peña de Oreb, cuando el pueblo de Israel se enojó con Moisés y le dijo: ¿para qué me traes aquí? ¿Para qué nos trajiste aquí a morir en este desierto, a morir de sed? ¿Por qué nos traes aquí? El Señor los sacó de la esclavitud para traerlos a una mejor tierra, para darles algo mejor. Pero ellos empezaron a hablar mal de Moisés. ¿Por qué nos trajiste aquí? A morir de sed. El Señor, vamos a verlo porque es bueno leerlo. Éxodo 17, ahí mismo, pero un poquito más adelante. Éxodo 17:1 dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo recibiese. Dice: y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara, con que golpearás el río y ve. Con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Oreb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo, y así en presencia de los ancianos de Israel. El Señor le está diciendo: ¿se acuerdan lo que dice en la ley? ¿Se acuerda cuando los profetas, que el pueblo estaba con sed, se enojaron contra Moisés? El Señor le dijo: con la vara pégale fuerte a la piedra y saldrá agua. Salió pura agua, una fuente de agua viva, y bebió todo el pueblo. Esa agua representa a Cristo Jesús. Esa piedra de Oreb, esa fuente de agua que salió ahí para que todos bebieran, representaba a Cristo Jesús. Amén. Y eso es lo que el Señor les está diciendo. Todo eso hablaba de mí. Y todo el tiempo que estuve con ustedes, pero ustedes no entendieron. ¿Por qué? Porque no tenían sus ojos cegados. Estaban pensando en otras cosas, menos en lo que tenían que estar pendientes. Después de los 40 días que Él estuvo con ellos, luego les tocó que esperar 10 días, cuando Jesús estuvo 40 días enseñándoles. Después se va el Señor y les dice: tienen que esperar la promesa del Espíritu Santo. Ellos estuvieron en Jerusalén esperando. Al 10º día fue derramado el Espíritu Santo, que se le llama el día de Pentecostés. Recuerden, 40 días más 10 cuando el Señor se fue, que estuvieron esperando 50 días, el día de Pentecostés. Cuando desciende el Espíritu Santo del Señor, ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Se cumplió la promesa del Espíritu Santo cuando les hablaba que
me voy, pero rogaré al Padre para que envíe al Espíritu Santo. Ahí se cumple la promesa del Señor. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, lo dice aquí en el libro de los Hechos. Amén. Entonces, vamos ahí mismo en el libro de Lucas. Lucas 24, 44. Una vez el Señor Jesús les enseñó y les dijo, ¿se acuerdan todo lo que hablamos ahora? Dice en el 45, dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Aleluya. 3 años estuvo con ellos, luego 40 días les explicó del reino. Ese reino hablaba de Jesús. Cuando ellos entendieron, dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Jesús sube, esperan 10 días, y a los 10 días es el derramamiento del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, la palabra nos enseña que el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto. ¿Dios qué hace? Dios envía un libertador, que es un cuadro de Cristo Jesús. ¿Se acuerdan cuando la palabra del Señor nos hablaba que el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto? Que Dios levanta a Moisés para ir a hablar con Faraón, para sacar al pueblo de Egipto para que fuera liberado. Dios levanta a Moisés, a Moisés para que saque al pueblo de Egipto que estaba esclavizado. Dios envía ese libertador que es un cuadro de Cristo, a Moisés, para que liberara a su pueblo. Moisés saca al pueblo, lo cruza por el Mar Rojo. El Mar Rojo también es un cuadro de la sangre de Cristo. Recordemos lo que dice Pablo, sombras y figuras. Todo lo que está en el Antiguo Testamento son sombras y figuras de Cristo Jesús. Cuando ellos pasan el Mar Rojo, nosotros cruzamos el Mar Rojo, que es la sangre de Jesucristo. Ellos cruzan el Mar Rojo y cuando pasan al otro lado, el mar vuelve y todos los que los venían persiguiendo fueron muertos. Ellos fueron libres. Nosotros, ese Mar Rojo para nosotros en lo espiritual es el Mar Rojo de la sangre de Cristo, que es la que nos liberta y nos da esa libertad de la esclavitud donde estábamos. El diablo era el que nos tenía esclavos. El Señor envía a su Hijo a morir en esa cruz para que por medio de su sangre preciosa nosotros podamos ser libres, libres para adorarlo, libres para glorificarlo, libres para que por lo que hacemos nosotros glorifiquemos y le demos honra a nuestro Padre Celestial. Denle un aplauso al Señor, porque eso es algo muy lindo que nosotros necesitamos entender. Todo lo que está en el Antiguo Testamento, todo lo que ha pasado, son sombras y figuras de Cristo Jesús. El pueblo de Israel vivió todo en carne propia. Nosotros lo vivimos en el Espíritu, iglesia. Amén. A Él sea la gloria. Entonces, el Señor los lleva al desierto.
no había agua. Entonces ellos empiezan a murmurar contra Moisés. ¿Por qué nos has traído hasta aquí para que muramos? Lo que leímos ahora en Éxodo 16:3. Durante 40 años el pueblo de Israel bebió de esa agua. Cuando el Señor le dice a Moisés que le golpee la roca, de ahí sale una fuente de agua que es tipo y sombra y figura de Cristo Jesús, porque esa agua, ese manantial de vida, es el Espíritu Santo hoy en lo espiritual para la iglesia. Para el pueblo de Israel era físico, era algo físico. Moisés le pega la roca, sale agua, todos beben de ahí. 40 años estuvieron bebiendo de esa agua. Y para nosotros, con el Espíritu Santo del Señor, dice que la palabra, cuando la mujer samaritana le dice: el que beba de esa agua tendrá sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré nunca más tendrá sed, serán saciados. Ahí vemos esa figura de Cristo Jesús en el Antiguo Testamento y para nosotros en lo espiritual. ¿Están entendiendo? Amén. El apóstol Pablo nos enseña sobre esa roca. Vamos al libro de Primera de Corintios. Iglesia, esto es muy importante. Entender esto nos ayuda en el caminar con el Señor. Primera de Corintios 10. Leámoslo desde el 1. El apóstol Pablo le dice a los corintios así, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Escuchen, el maná que el Señor les dio. ¿Recuerdan cuando leemos en el libro de Éxodo que el maná, Dios los alimentó con el maná? Eso es sombras y figuras de Cristo Jesús. Cuando la nube estuvo con ellos, tipificaba a Cristo Jesús. Dice: y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca quién era? Cristo. Amén. Esa roca que Moisés golpeó y salió fuente de agua, esa roca eso tipifica para nosotros en lo espiritual Cristo Jesús. Yo soy la fuente de la vida. Todo aquel que beba del agua que yo le daré nunca más va a tenerse. Amén. La roca que es un cuadro de Cristo, fue herida por Moisés para que saliera agua para todos. Ahora Cristo es nuestra roca, nuestro fundamento de salvación. Él fue golpeado, subió a la cruz, fue golpeado, murió y resucitó. Al tercer día subió a los cielos. Y ahora esa roca se sentó al lado del Padre. Y desde allí fluye agua, fluye el Espíritu Santo de Dios a toda persona que tenga sed y que quiera venir a beber de esa agua fresca, de la fuente del agua viva. Cuando Jesús fue golpeado, hemos leído cómo cuando iba a la cruz del Calvario, cómo lo golpearon, cómo lo crucificaron. Esa roca que es Cristo Jesús murió, subió a los cielos y desde allí se sentó a la diestra del Padre. Y esa roca desde allí envió a su Espíritu Santo, que es el que nos llena, nos da esa fuente de agua viva. El Espíritu Santo en nosotros es el que nos anima, nos recuerda la palabra, nos instruye, nos revela a Cristo Jesús.
Esto es algo maravilloso, iglesia. Ellos lo vivieron en carne propia y nosotros lo vivimos en lo espiritual. Esa roca que Moisés golpeó, esa misma roca, Cristo Jesús, fue golpeada en la cruz del Calvario, murió, pero Él nos dejó al Espíritu Santo. Esa agua que brotó cuando Moisés golpeó, esa agua representa para nosotros a Cristo Jesús, al Espíritu Santo, que es el que nos llenó. Cuando nosotros nos arrepentimos, aceptamos a Jesús, el Espíritu Santo entra en nosotros, empieza a hacer la obra. Por eso el que bebe, el que es drogadicto, el que tiene adicciones, todo aquel, tienen una necesidad, es algo que no se pueden saciar con nada, necesitan más del alcohol, de la droga, de la prostitución, tantas cosas no se sacian, tienen una necesidad, es algo que nada lo puede llenar, pero eso nos lo llenó el Señor con su Espíritu Santo, porque Él dijo, todo aquel que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. Él es el que nos sacia, Él es el que nos llena, Él es el que quita todo lo que nosotros estábamos hundidos cuando el diablo nos gobernaba. Él nos libertó. ¿Para qué? Para levantarnos, para instruirnos, para que vamos y prediquemos la palabra, para ir a ayudar a los que están allá afuera necesitados, así como nosotros estábamos antes. A Él sea la gloria. Esa roca es Cristo Jesús, y esa roca murió, pero no nos dejó huérfanos. Él envió a su Espíritu Santo de Dios, y ahí es donde entra en nosotros y hace esa obra maravillosa. Sin Él nada podemos hacer, como dice su palabra. A Él sea la gloria, iglesia. A Él sea la gloria. No sé si me están entendiendo todo esto que estoy diciendo, pero créanlo, que esto es poderoso. El Espíritu Santo en nosotros es el que nos sacia. No necesitamos más ir a pecar, a fallarle al Señor. ¿Por qué? Porque Él nos redarguye, Él dice no, hijo, y Él nos guía, nos instruye por el camino del bien. Pero tenemos que estar en comunión con Él, tenemos que estar en comunión, alabándolo, glorificándolo, para que Él no se entristeza. No como dicen que el Espíritu Santo se va y nos deja, no. El Espíritu Santo vino para quedarse por siempre con nosotros. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Entonces no lo entristezcamos. Él se entristece si le fallamos, si volvemos a hacer las cosas que antes hacíamos. Él se entristece y no va a fluir como Él quiere fluir en nosotros. Necesitamos estar en comunión con Él. Esa es la iglesia la que viene a buscar el Señor, la que está en comunión con el Espíritu Santo. Esto debemos de entenderlo, porque esto es muy importante. Si nosotros no estamos en obediencia, si nosotros tenemos al Espíritu Santo entristecido, si no estamos caminando en obediencia, no estamos en comunión con Él, no lo estamos buscando, cuando venga el Señor nos va a encontrar entretenidos haciendo otras cosas. No estamos en comunión con el Espíritu Santo, nos vamos a quedar, iglesia, y vamos a tener que pasar momentos muy duros. Cuando la iglesia sea levantada y nosotros, sabiendo la verdad y le hemos fallado al Señor, ¿usted se imagina cuánto dolor puede haber en nosotros? Sabiendo, conociendo la verdad y ver lo que viene, lo que está profetizado en Apocalipsis, todos los juicios de Dios para todos los que le han rechazado, para los que no han pisoteado la sangre del Cordero. Viene juicio de parte del Señor. Que el Señor nos ayude, iglesia. Si el Señor manda esto, nos está enseñando cómo fue la iglesia primitiva, la iglesia que estaba en comunión, orando, buscando la presencia del Espíritu Santo, ser llenados, que el Espíritu Santo sobreabunde, que seamos dirigidos por Él. Por esta iglesia es la que viene el Señor. No podemos confundirnos de que un día hicimos hoy un día una oración de fe y que todo quedó allí y seguimos caminando como antes caminábamos. Iglesia, estamos confundidos. El Señor nos está levantando a que tenemos que volver a la comunión, estar en obediencia y estar en santidad. A Él sea la gloria, iglesia. Entonces ya entendimos, ¿no?
Esa roca era un cuadro de Cristo Jesús. Ahora Cristo, que es nuestra roca, nuestro fundamento de salvación, fue golpeado. Él fue a la cruz y murió. Y esa roca dejó al Espíritu Santo, que es ese manantial de vida, que es el que nos ayuda. Juan 4. Vamos a ver lo terrenal. Ahora en lo espiritual vamos a ver en el libro de Juan 4. Mire lo que el Señor le dice a la samaritana. Juan 4 dice en el 10. Dice, respondiendo Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esa agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él que una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Qué está comparando el Señor? ¿Qué le está diciendo? Todo aquel que beba de esa agua va a seguir teniendo sed, pero el que beba del agua que yo le daré al Espíritu Santo será una fuente de agua viva. O sea, una persona que esté llena del Espíritu Santo va a salir a hablar del Señor. El Espíritu Santo lo va a usar y esas personas van a caer en arrepentimiento y van a aceptar al Señor como su Salvador. Va a salir siempre en el trabajo, en el colegio, donde esté, siempre va a salir agua viva, siempre va a salir ese manantial, la palabra, para que otros puedan ser salvos. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Por eso el Señor le dice, el que beba del agua que yo le daré. ¿Y quién nos dio? El Espíritu Santo nos dio el Señor. El que esté lleno de Él, el Señor lo va a usar grandemente. A Él sea la gloria, iglesia. Vamos ahí mismo a Juan 7 para confirmar más lo que estoy hablando. Juan 7 en el 37. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Mira el Señor como ya les estaba hablando a ellos desde antes. Él les explicó y le dijo, todo aquel que venga a mí, yo le voy a saciar, yo le voy a calmar lo que él tiene, porque el que tenga el Espíritu Santo no va a estar triste, no va a estar aburrido, por el contrario, va a ser una fuente de gozo, de alegría, para alabar, para glorificar al Señor, para hacer de testimonio, para que la gente conozca del Señor, para que vamos a testificar de lo que los apóstoles nos dejaron aquí grabado en esta palabra, a testificar de Cristo, que Él vive, que Él reina, que no importa la situación que tú estás pasando, que si tú vienes a Cristo Jesús, te arrodillas, te arrepientes de tus pecados, el Señor va a saciar, va a llenar, va a traer paz, va a traer gozo, va a traer alegría. Y por más circunstancia difícil que estés pasando, Dios te va a ayudar y te va a levantar. A Él sea la gloria. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos levanta, nos convence del pecado y nos ayuda a seguir.
nos ayuda a avanzar. Amén. El pueblo de Israel era esclavo en Egipto. Dios manda un libertador, Moisés. Nosotros éramos esclavos de Satanás. Dios manda un libertador para que nos rescate. Manda a su Hijo Jesús. Amén. El pueblo de Israel es libertado por medio de Moisés. Nosotros somos libres, libres, libres por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por esa sangre preciosa. Por esa sangre preciosa que Él derramó, hemos sido libres nosotros. Hemos sido libertados. Y solo somos esclavos, pero de Él, de Jesús. ¿Cuántos esclavos de Jesús hay aquí? ¿Cuántos hijos del Señor? ¿Cuántos adoran y glorifican al Señor? Porque Él es bueno, iglesia. Mire, Dios envía un libertador a Moisés para que lleguen a la tierra de Canaán. Recuerden, la tierra donde fluye leche y miel. ¿Se acuerdan lo que en Éxodo? Ahora el Señor nos manda un libertador, a Cristo Jesús, pero para mandarnos ¿a dónde? Al reino de los cielos, para estar siempre ahí con Él, para nunca más estar triste, nunca más estar enfermo, para estar ahí siempre gozosos, alabando y glorificándolo a Él. Él es el que nos da la salvación. El pueblo de Israel fue libertado para llegar a la tierra de Canaán, pero nosotros vamos a llegar al reino de los cielos. Aleluya. Gracias, Señor, por ser tan bueno. Gracias, Señor. El pueblo cruzó el Mar Rojo para andar en libertad. Nosotros cruzamos el Mar Rojo de la sangre de Cristo para estar en libertad, para poderlo alabar con gozo, con alegría, para poder exaltarlo y para poder dar testimonio de Él. Ellos comieron el maná, nosotros comemos la palabra, el pan de vida, que es Cristo Jesús. Aleluya. Ellos comieron el maná, ellos fueron alimentados. Acá está nuestro maná, iglesia, la palabra del Señor. Es la que necesitamos cada día. Es nuestro alimento espiritual. Alza la gloria. Ellos bebieron de la roca que les seguía. Nosotros bebemos del Espíritu Santo, que es el agua viva, que brota de la roca, que es Cristo Jesús. Aleluya. Lo que Israel vivió en lo físico, nosotros lo bebimos en lo espiritual. Entonces el Señor, en esos 40 días, el Señor preparó a este pueblo, a los discípulos, para cuando recibieran la promesa del Espíritu Santo, no estuvieran a ciegas, supieran lo que estaba pasando. Amén. 40 días estuvo con ellos para prepararlos, para cuando llegara la promesa del Espíritu Santo, ellos ya supieran qué era lo que estaba pasando. Lucas 24, bueno, ese ya lo leímos, del 28-53. 40 días desde que Él subió. 10 días después, Pentecostés, viene el Espíritu Santo, la promesa. Todos beben de la roca, todos beben del agua espiritual. El Espíritu Santo entra en el creyente. Desde ahí es derramado el Espíritu Santo. Y de ahí para acá, todo aquel que reciba al Señor como su Salvador, que se arrepienta de sus pecados de verdad, de corazón, el Espíritu Santo, esa fuente de agua viva, entra en la persona, lo capacita, lo ayuda para dejar esas cosas pasadas y para levantarlo como un nuevo creyente, una nueva iglesia. Recuerden que somos la iglesia de Cristo, para glorificar su santo nombre. Ahí nace la iglesia. En el día de Pentecostés nace la iglesia. En ese día ellos entendieron todo cuando llegó el Espíritu Santo. Todo lo que el Señor les había hablado, ahí se les fue revelado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos convence. El Espíritu Santo es el que nos revela a Cristo. Él. Entonces, ellos reciben el Espíritu Santo, se le abre el entendimiento, entienden todo lo que el Maestro les estuvo enseñando y salen a hacer la obra, a predicar la palabra con
con poder y con gloria. El Espíritu Santo transforma la vida de los creyentes. Vamos al libro de Segunda de Corintios, iglesia. Segunda de Corintios 3:18. Leámoslo desde el 15 mejor. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, del Señor, allí hay ¿qué? Libertad. Y le dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como el Espíritu del Señor. A Él sea la gloria. Él es el que nos ayuda a transformar. Él es el que nos ayuda, nos va ayudando, nos va transformando nuestro pensamiento, todo. El Espíritu Santo del Señor. Sin Él nada podemos hacer. Él nos va renovando. Él, el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Primera de Corintios 3:16, un poquito atrás, iglesia. No muchos versículos, pero para que esto quede bien especificado y quede bien grabado en nosotros. Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El Espíritu de Dios está en nosotros. Primera de Corintios 6:19, un poquito más adelante, 2 páginas más adelante. Primera de Corintios 6:19. No sabéis qué. Desde 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Dice en el 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Este cuerpo no es nuestro. Aquí habita el Espíritu Santo de Dios. Por eso tenemos que cuidarlo, alimentarlo de la palabra, estar llenos del conocimiento del Señor, para que el Espíritu Santo esté gozoso con nosotros, nos revele. Pero si le fallamos, si pecamos, el Espíritu Santo está triste, no puede hacer lo que Él quiere en nosotros. No puede, lo tenemos atado, no lo dejamos hacer la obra. Mas cuando estamos en obediencia, buscándole en comunión, el Espíritu fluye en nosotros y hay gozo, hay alegría, testificamos de Cristo. La gente lo ve, lo nota, los frutos se ven. Amén. Juan 14, 16, 17. Es linda, es que la palabra del Señor es muy linda, iglesia. Juan 14, 17. Todo esto lo necesitamos. Necesitamos estar bien pendientes, recibir esta palabra. Juan 14, 16, 17 dice, si me amáis, en el 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuántos aman al Señor? Hay que guardar los mandamientos. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. El mundo no puede entender la palabra del Señor. El mundo no puede recibir todo este maná, porque no lo entienden, no lo conocen, no tienen al Espíritu Santo, no puede ser revelado. Pero vosotros, dice la palabra, lo entendéis,
¿Por qué? Porque el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y en el 18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Esto ahí mismo, Juan 14, 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Todo lo que el Señor nos está dando, Él nos lo recordará. Mucha gente dice, no hay necesidad, yo he escuchado eso, que la letra mata, que no hay necesidad de leer. Pero iglesia, si nosotros no leemos, no estamos en comunión con el Señor, ¿qué nos va a recordar el Espíritu Santo de Dios? Aquí lo dice muy claro. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Y dice, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Todo lo que el Señor nos ha dicho está aquí en la palabra. Entonces, si nosotros leemos, tenemos comunión, escudriñamos las Escrituras, el Espíritu Santo nos va a recordar todo lo que hemos leído, todo lo que está aquí en este ordenador, aquí, Él nos lo va. Pero si no leemos, ¿qué nos va a recordar el Espíritu Santo? Nada, estamos vacíos, sin palabra. Amén. Entonces esto es muy importante, es muy importante. Él da testimonio de nosotros, del Señor. Todo creyente donde mora el Espíritu Santo da testimonio del Señor. Si damos mal testimonio, el Espíritu Santo no ha venido a nosotros, no está en nosotros, no hemos sido transformados. Podemos venir a la iglesia cada 8 días, podemos estar aquí alzando las manos, pero si no ha habido un nuevo nacimiento, si el Espíritu Santo no está en la persona, pueden pasar 10, 20 años y va a seguir así. En la iglesia, aleluya, pero sale de la iglesia y pecando, fallando, no hay un cambio. La palabra del Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Si nosotros debemos revisarnos nosotros mismos, ¿sigo mi caminar como antes? ¿No ha habido un cambio después de que estoy recibiendo la palabra? Si no ha habido un cambio en nosotros, revisémonos, algo está pasando. No ha habido un arrepentimiento genuino. El Espíritu Santo no ha entrado, no está en nosotros. Lo dice la palabra. Cuando el Espíritu Santo está en un creyente, el Espíritu Santo da testimonio. Es algo que fluye, es agua viva, ese manantial sale de nosotros. Sale palabra, sale obediencia, alabanza al Señor, todo lo que es el Señor. De lo contrario, no. Y la palabra lo dice, que si no hay buenos frutos, no está el Espíritu. Entonces, que esto nos ayude. En el libro de los Hechos, en el 1:8, y me seréis testigos, dice el Señor. Me seréis testigos. En el libro de Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Ese poder, recuerde que ahora 8 días lo vimos, ese poder no es para hacer show, de eso no, ese poder es para testificar de lo que hemos recibido de Cristo Jesús, de lo que los apóstoles recibieron, viendo a Jesús haciendo todos esos milagros, todo lo que el Señor les enseñó. Ellos lo recibieron viendo todo eso, pero ellos lo dejaron escrito para nosotros leerlo, estudiarlo y poder ir a testificar. Para eso es el poder, para que no nos dé miedo hablar, sino con sabiduría, con la palabra del Señor, vamos a testificar de ese Cristo.
Amén. Entonces ese poder es para eso, para hablar, porque dice, y me seréis testigos. Recuerden, ¿qué es un testigo? El que testifica de algo que ha visto. Nosotros no lo hemos visto en persona, pero lo hemos escudriñado y el Espíritu Santo nos lo ha revelado. De eso, si estamos llenos, vamos a testificar. Aleluya. Bueno, hay muchos versículos, pero son las 1:30. Juan 16:7. Es que esto está muy importante. Juan 16:7. Dice el Señor que nos convenía que Él se fuera, porque lo que venía era mejor para nosotros. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Él estaba ahí en Jerusalén, se movía a Samaria, Él estaba allí. Pero lo que Él iba a enviar era mejor para nosotros, porque el Espíritu Santo está en toda parte. Cuando Jesús estaba físicamente aquí, estaba en un sitio, se movía a otro sitio. Pero dice, os conviene que yo me vaya. Vamos a leerlo. Juan 16:7-11 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. O sea, que no creer en el Señor es pecado. El mundo no cree en el Señor. La gente que está afuera, que no conoce al Señor, está en pecado. ¿Y qué trae el pecado? Muerte. Entonces, están muertos. No tienen nada. Para poder tener vida y poder llegar a la presencia de Dios, tenemos que creer en nuestro Señor Jesucristo. Creer en Él y hacer la voluntad del Señor. El que cree en mí, tiene que hacer lo que yo les digo, dice el Señor. Si no, no. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún no tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, o sea, no las podéis entender porque aún no ha llegado la hora. El Espíritu Santo no ha llegado todavía. Esto les lo explico, dice el Señor, pero aún no lo van a entender. Después, cuando venga el Espíritu Santo, ahí van a entender todo. El Señor les estaba hablando desde mucho antes. Cuando el Espíritu estaba con Moisés, solo estaba en él. Por eso el celo de Aarón y de María, porque el Espíritu Santo estaba con Moisés, ellos tenían celo. Luego envió a los 70 y nadie más tenía el Espíritu Santo. Luego ya cuando el Señor enviaba a los reyes el Espíritu para que dirigieran, pero recuerden de Saúl, hizo lo malo, el Espíritu Santo estaba con él, dice la palabra, pero cuando hizo lo malo, el Espíritu Santo se fue de Saúl. Recuerden cómo se quedó loco y tantas cosas que pasó, porque el Espíritu Santo lo dejó, lo abandonó, dice la palabra. Pero la palabra del Señor dice que Él estará con nosotros todos los días, hasta el fin. Iglesia, el Espíritu Santo estará con nosotros todos los días hasta el fin, hasta el fin, hasta el fin. Somos sellados por el Espíritu Santo. Por eso no debemos entristecerlo. El Espíritu Santo está con nosotros. No perdamos la comunión con Él. Por eso dijo, si me voy les conviene, porque voy a enviar el Espíritu para todos. En el libro de Joel se habló el Señor. Voy a ir al libro de Joel 2:28.
Mire cómo estaba profetizado desde antes. Joel 2, 28 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Esto se hizo real cuando llegó el Espíritu Santo de Dios. Se cumplió esa promesa. El Espíritu Santo es el que nos revela la palabra. El Espíritu Santo es quien nos ayuda a entender la palabra. Él es el quien nos enseña el reino de Dios. Él es quien nos recuerda lo que estudiamos. Él es el que nos, cuando vamos a fallar, nos dice: hijo, no hagas eso. Y eso lo sentimos y retrocedemos, no lo hacemos, porque es el Espíritu que está convenciendo ahí: no lo hagas, hijo. No nos deja, nos ayuda Él, el Espíritu Santo. Por eso es tan importante como iglesia, atesorar eso. Somos la iglesia del Señor. Ya no nos dirige Satanás. Ahora el que nos dirige es el Señor, es el Espíritu Santo de Dios. Es la iglesia por la que Cristo formó, llenos del Espíritu Santo, y es la iglesia por la que el Señor viene pronto por esa iglesia. No nos confundamos, no perdamos esa comunión con Él. El Espíritu Santo es el todo para nosotros. Él es el que nos convence, nos ayuda, nos da esa fortaleza. Cuando estamos cansados, cuando estamos tristes, es el que nos levanta, el que nos anima, nos recuerda la palabra. Estás triste, yo estoy contigo, levántate, sigue adelante. Él es el que nos, cuando está pasando una necesidad, el Espíritu Santo toca el corazón de algún hermano o hermana, una llamada: hermano, el Señor te ama. Hermano, el Espíritu Santo está ahí contigo, y eso nos levanta y entendemos qué era lo que necesitábamos en el momento, qué era lo que la tristeza, lo que estábamos viviendo allí. Él envía a alguien para que llame: levántate, hijo, yo estoy contigo. Aleluya, eso es muy lindo, iglesia. Esto hay que vivirlo, iglesia, cada día. El reino de los cielos se extendió cuando empezaron a predicar la palabra del Señor. Cuando ellos fueron, el Espíritu Santo fue derramado. En el libro de los Hechos 10, cuando el pueblo, cuando los gentiles recibieron al Espíritu Santo de Dios, los judíos pensaban que era solamente para ellos. Pero en el libro de los Hechos, en el número 10, ellos se quedan asombrados porque el Espíritu Santo fue derramado para los gentiles, y fue algo que ellos se impactaron. ¿Y cómo así? O sea que nosotros pensábamos que era solo para nosotros, pero Cornelio, Pedro, Dios le hace un sueño a Pedro y le dice: ve ante este varón, ante Cornelio. Y le dice en el Hechos 10:34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y ahí adelante dice en el 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos
atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Entonces, los judíos se quedaron asombrados. ¿Y cómo así? O sea que con ellos también. Iglesia, esto no era para nosotros, pero por la gracia, la misericordia del Señor, el Señor envió también, nos hizo partícipes a nosotros los gentiles, porque no teníamos nada que ver, no éramos judíos, y esa es el regalo más grande que nos ha dado a nosotros como gentiles, derramar el Espíritu Santo para todo aquel que quiera ser salvo, para todo aquel que quiera creer en el Señor, para todo aquel que quiera ser libre, ser libertado por medio del Espíritu Santo del Señor. Denle un aplauso al Señor, porque sin Él nada somos, iglesia. Esto no lo merecíamos, pero por la gracia y la misericordia del Señor, a nosotros también nos dieron esa bendición, ese regalo de poder estar algún día en la presencia del Señor, no para juicio, no para condenación, sino para pasar una eternidad con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Iglesia, el Espíritu Santo está aquí, iglesia. El Espíritu Santo de Dios está aquí y Él quiere llenarte en esta tarde, iglesia. Abre tu corazón, abre tu corazón, que Él quiere hacer una obra grande y maravillosa. Si tú te has apartado del Señor, si tú le estás fallando al Señor, el Espíritu Santo quiere levantarte en esta tarde. Oh, iglesia, disponga su corazón, levántese y vamos a orar al Señor. Démosle gracias al Señor. Si tú estás ahí de tu casa, el Espíritu Santo va a hacer algo poderoso. Solamente reconoce que le ha fallado al Señor, y el Espíritu Santo hoy va a traer sanidad, va a traer libertad para tu vida también. Por lo que está haciendo aquí el Señor en esta congregación, también te alcanzará allí en tu casa, donde estés. Al Señor sea la gloria. Dios te bendiga desde tu casa, desde donde estés. Iglesia, disponga